El hombre, de repente, vio la falda corta y sensual de su esposa doblada en la silla, y los zapatos de tacón finos. No pudo evitar sentir un fuerte sobresalto en su corazón. Estas prendas de estilos atrevidos lo hicieron detenerse involuntariamente. Cuando vio a su esposa frente al espejo, arreglando su maquillaje y peinado con esmero, Edward intentó preguntarle a su esposa si tenía tiempo para almorzar con él al mediodía. Para su sorpresa, Connie, citando su ajetreado trabajo, rechazó su invitación sin dudarlo. Al ver la expresión ligeramente alarmada en el rostro de su esposa, Edward sintió vagamente que su esposa le había contado una enorme mentira una vez más. Para verificar su sospecha, Edward, al llegar a la oficina, llamó ansiosamente a ese salón de belleza. No fue hasta que alguien al otro lado del teléfono le dijo rotundamente que Connie no había reservado ningún tratamiento de belleza, que Edward se dio cuenta en ese momento de que su esposa ya había traicionado su matrimonio. Ante las mentiras improvisadas día tras día de su esposa, sin otra opción, tuvo que dejar a un lado su dignidad y buscar a un viejo amigo de muchos años, contándole este asunto privado tan vergonzoso, rogándole que le ayudara a obtener pruebas concretas de la infidelidad de su esposa. Mientras tanto, Connie aún estaba inmersa en la dulzura y el apego de estar con Paul, sin rastro de culpa o inquietud, para desentrañar la verdad que tanto temía, pero que debía enfrentar. Durante la cena, Edward le dijo a su esposa que viajaría por trabajo una semana, pero Connie no sabía que Edward había retrasado deliberadamente la fecha de regreso original en 2 días. Al día siguiente, cuando Edward se alistaba para salir, Connie fingía estar profundamente dormida, sin siquiera darle a su marido una palabra de despedida común o una mirada superficial. Su indiferencia despreocupada parecía un hastío grabado en sus huesos, lo que apagó por completo el último destello de ternura en los ojos de Edward. Sin embargo, todo sucedió como él había previsto. Apenas él salió de casa, Connie se arregló con esmero y se apresuró ansiosamente a su cita con Paul. En la bulliciosa calle, los dos, sin ningún reparo, bromeaban y jugaban, pareciendo una pareja de enamorados. Y esos momentos hermosos y cálidos fueron capturados uno a uno por el detective con su cámara. No fue hasta que cayó el anochecer que Connie se despertó sobresaltada de su sueño. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya había pasado la hora de recoger a su hijo de la escuela. Cuando llegó apresuradamente a la escuela, encontró a su hijo esperándola solo. La ternura que acababa de sentir se hizo añicos de repente. Solo entonces Connie cayó en la cuenta de que, por un momento de lujuria, había descuidado por completo a la persona más importante de su vida. En ese momento, la culpa la inundó como una marea. Cuando llamó a Paul para proponerle romper, las lágrimas brotaron de sus ojos antes de poder hablar. Por un lado, el peso de su propio hijo. Por el otro, la incontrolable decadencia en la que estaba sumida. Estas dos fuerzas desgarraban a Connie una y otra vez, impidiéndole reunir el valor necesario para cortar ese vestigio de deseo que aún persistía. Pensó que con el tiempo, la imagen de Paul se desvanecería gradualmente de su memoria, pero cuanto más intentaba evitar este sentimiento de contención, más intenso se volvía su anhelo. Finalmente, Connie, sin importarle nada, dejó de lado todas sus preocupaciones y se dirigió a toda prisa a la casa de Paul. Pero apenas llegó Connie al edificio, vio a Paul abrazando a una joven y hermosa chica, pasando justo frente a ella, aunque sabía que, al estar con Paul al principio, solo buscaba un momento de lujuria desenfrenada. Con el paso del tiempo, Connie se había hundido profundamente en este torbellino emocional sin poder salir. Al ver a Paul y a la chica abrazados estrechamente, esa ternura familiar era exactamente igual a la que Paul le había dado antes. Solo en ese momento Connie cayó en la cuenta de que los sentimientos que ella consideraba su salvación en la decadencia, para Paul, no eran más que un pasatiempo lujurioso que podía replicar en cualquier momento. Y el torbellino en el que ella estaba atrapada siempre había sido un monólogo solo suyo. Connie, fuera de sí, olvidó por completo su incómoda posición. Sin importarle nada, se abalanzó para darle una lección a la chica. Sin embargo, Paul la detuvo y la